Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y damos la bienvenida a Juan Carlos Díaz Granados, el ex director de la Cámara de Comercio de Guayaquil, para hablar de esta crisis que está generando la crisis eléctrica, que se deriva en una crisis económica, en una crisis social, es decir, marca el día a día de los ecuatorianos. Y ahora, Juan Carlos, gracias por acompañarnos. El presidente manda una segunda parte de la ley No Más Apagones, a ver si efectivamente no hay más apagones. Los primeros análisis dicen, sí, es bueno, pero no es suficiente. El tema es, ¿qué sacamos subiendo de 10 a 100 megavatios en la práctica para que el sector privado pueda generar esa cantidad de energía eléctrica? Buen día. Buenos días, Milton. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar con ustedes. Mire, este es un tema realmente estructural y en relación a la pregunta hay que interrogarse por qué se establecen límites si lo que tenemos en este momento es un déficit. Entonces no tiene ningún sentido que se sigan estableciendo límites si lo que necesitamos es más energía y que todos los que puedan generar esa energía puedan producir para satisfacer ese déficit y tener, es más, un exceso. El Ecuador es un país en el cual ha dejado de venir inversión, por ejemplo, minería, que consume muchísima energía porque no podemos darle, no tenemos la seguridad energética. Es decir, hemos hablado mucho de soberanía energética, que es el establecimiento de políticas y que ha consolidado un monopolio del Estado en controlar el sector energético y que ese monopolio de ese control por ciertos intereses ha fracasado y esto está demostrado. Y lo que quería recordar que en su momento Guayaquil tenía una empresa eléctrica que se llamaba Emelec. ¿Mm? Emelec era una empresa americana que tenía la concesión para proveer servicio de energía eléctrica a Guayaquil. Y como consecuencia de eso, a Guayaquil jamás se le iba la energía eléctrica en la época que estuvo concesionado Emelec, mientras el resto del país que dependía de la conexión de energía pública tenía cortes constantemente. Y un país se desarrolla como por ejemplo Estados Unidos, que tiene seguridad energética, y los países desarrollados se desarrollan cuando tienen energía. En el momento en que Guayaquil dejó de tener a esta empresa con la concesión de energía, eh, empezamos y nos interconectamos al sistema de energía nacional, empezaron los problemas de Guayaquil y estamos ahora viviendo los problemas de todo el Ecuador. ¿Qué es lo que quiero decir con esto de aquí? Ese es un modelo que funciona versus un modelo actual que evidentemente no funciona. Entonces aquí no hay que inventar el agua tibia porque ya sabemos cuál es el que funciona y cuál es el que no funciona. Ahora, se hizo un cambio de matriz para el sector eléctrico em, que creó unas unidades de negocio, esas son las distribuidoras. em, todos piensan, Juan Carlos, que la generación es lo más importante. Y sí, si no hay energía generada, no hay energía que se transmita. Pero el tema de la transmisión de energía y la distribución de energía es muy importante porque en ese camino se van quedando también los megavatios de energía. Cuando no está bien administrada la generación, la transmisión y la distribución, pasan cosas como las que están pasando también, o se agravan cuando no hay mucha generación. Es decir, la eficiencia en el sector eléctrico, a eso es lo que voy, deja mucho que desear. No solamente es la falta de proyectos hidroeléctricos, termoeléctricos, eólicos, etcétera, sino la eficiencia de todo el sector. Es que a eso es lo que vamos, exactamente. El sector público ha demostrado que ha sido negligente, ha omitido, ha habido corrupción, que no se ha cumplido con el plan maestro de electricidad programado para el 2018 al 2022. Por lo tanto, no hubo tampoco ningún tipo de mantenimiento. Se impulsó la creación de fuentes para generar más energía eléctrica en un mundo que cada vez consume más energía porque hay más tecnología involucrada, etcétera, etcétera. Entonces, de eso es lo que estamos hablando.
Es muy difícil en la estructura jurídica actual del Ecuador que venga un inversionista y diga, yo puedo solventar esto de aquí en los próximos 2 meses, 3 meses, o que vengan muchos inversionistas, porque hay una serie de permisos. Por ejemplo, el permiso ambiental, que toma 5 años por lo menos poder sacar ese permiso ambiental. Eso no tiene ningún sentido. O que usted, o que venga un inversionista y diga, yo voy a invertir decenas de millones de dólares con dos beneficios. El primero, le voy a ayudar a solucionar el problema energético que tiene en este momento. Y el segundo, voy a crear nuevas fuentes de trabajo. Pero le dicen a ese inversionista, mire, usted tiene que ser triple A, que el super calificado para poder usted ingresar al país, y además de eso, en 5 años más volvemos a hablar para ver si le renovamos el permiso. ¿Qué significa eso de ahí? Que alguien esté interesado en controlar eso de ahí, mandos medios, etcétera, etcétera, para poder controlar el sector energético, el cual ha mostrado que ha sido muy mal manejado. Entonces, en relación a su pregunta, ese es un grave problema que tenemos en este momento y que es la causa por la cual en este momento no tenemos energía eléctrica. Y en el segundo ámbito, lo que hay que permitir es que estos capitales, que es lo que más hay en el mundo en este momento, sino que hay que dejarlos ingresar para lograr estos beneficios, se convierten en mayoristas y entonces se encarguen de todo lo que usted acaba de mencionar, la generación, de la distribución, de todo lo que acabamos de conversar en este momento, y que los precios se establezcan en función a la oferta y la demanda. Y así podríamos incluso hasta vender energía fuera del Ecuador, y sería un gran negocio también. Nosotros tenemos todos los recursos para que eso ocurra. Tal vez deberíamos desconcentrarnos de la generación hidráulica, pero eso ya lo verán los inversionistas en función a la mejor tecnología y al caso del Ecuador, y así vamos sumando inversionistas de tal manera que los ecuatorianos, consumidores de energía, nos beneficiemos en la oferta y la demanda y los precios de la oferta y la demanda. Juan Carlos, respecto a lo que está pasando en esta crisis energética, usted apunta en una columna que escribe para Diario Expreso que el Ecuador requiere urgentemente asegurar su suministro energético para prosperar. Estamos en medio de esta crisis con cortes muy extensos que generan pérdidas muy importantes para nuestra economía, que está de por sí ya muy mal. Y la pregunta es, ¿qué tendría que hacerse de manera inmediata, emergente, para que se pueda de alguna manera asegurar ese suministro energético? Lo que está haciendo el gobierno parece que no es suficiente con este alquiler de la barcaza o las que podrían llegar en unos un par de meses más, pero ¿qué otros cambios urgentes tendría que hacerse desde el gobierno para que se pueda asegurar ese suministro eléctrico? Lo primero, no establecer límites a la autogeneración. Eso es una locura, por más que lo quieran subir en el nuevo proyecto de ley, porque en un país que no tiene energía, seguir estableciendo límites ya es como, es decir, a mí ya me da risa eso de ahí, porque no tiene ningún sentido. Y fíjese usted la carga ideológica de eso de ahí. Prefiero quedarme sin luz a permitir que haya autogeneración sin límites. Entonces, hay que conversar sobre mm, cosas que han funcionado. Por ejemplo, acabo de poner el caso de Melec, una concesión, que no es privatización, es una concesión, es decir, se le concede a alguien, a un particular, que pueda generar energía eléctrica. No se está privatizando nada, se le está concediendo esa posibilidad. ¿Con qué beneficio? Para que tengamos energía eléctrica a todos los ecuatorianos. Y esto no es solamente un tema de los empresarios, es un tema de que uno llega a la casa y no hay energía eléctrica y no se puede trabajar, no se puede cocinar, no se puede hacer nada, no se puede hacer casi vida familiar. Entonces, los ecuatorianos tenemos que exigir que eso cambie para poder vivir mejor. Entonces, la concesión es una solución inmediata. Ha funcionado en el caso de Melec, en el sector energético, en la telefonía. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero antes uno, cuando solo había telefonía analógica, uno, Alámbrica. Ajá. sí, uno levantaba el teléfono y no había tono, hasta que se concedió las telecomunicaciones a empresas privadas, y entonces eso ha ido, ese inconveniente se solucionó. Lo mismo, por ejemplo, el aeropuerto de Guayaquil, concesionado. Ventajas, es uno de los mejores aeropuertos en su tamaño para poder servir a buen precio al turismo receptivo y también al turismo que se va,
y con gran servicio para los consumidores. Ahí hay soluciones, pero tenemos que ir a reformas estructurales que permitan realizar esto más fácilmente. No puede ser que funcionarios públicos, servidores públicos de nivel intermedio controlen esto de aquí y que además sea difícil invertir en el Ecuador cuando hay capitales para que eso ocurra, nos solucionen el déficit de energía y además se generen nuevos puestos de trabajo. Juan Carlos, ¿cómo entender que se ponga un límite a la generación? Sí, es importante que se aumente de 10 a 100 megas, pero como usted dice, debería ser ilimitado. ¿Cuál es el miedo que se tiene a la participación del sector privado en la generación de energía eléctrica? Cuando además vemos a nuestros vecinos que no tienen apagones. Perú, en 10 años, 54 acuerdos para transmisión eléctrica privada que le mantienen en una situación absolutamente tranquila en medio de la sequía que no solo sufrimos nosotros, sino todo el mundo. Es que es un tema ideológico y es un tema ideológico, pero además en que hay intereses económicos. A Pero alguien le interesa. claro, se supondría que este gobierno, que viene de un presidente empresario, hijo del hombre más rico de este país, que no tiene la ideología socialista, no se entiende. Yo entendería que si es que el gobierno de la Revolución Ciudadana, con sus fines de estatistas, lo pueden hacer, pero este gobierno, ¿por qué ideológicamente no le conviene y no da paso a esto? Y con el agravante además, Milton, que por ejemplo, yo le voy a poner varios casos en las subestaciones del Policentro Guayaquil, en la subestación de Vía La Costa en Guayaquil, en la subestación del, del Puerto Santana. Esos son lugares donde se están desarrollando proyectos inmobiliarios y está creciendo y se está generando mucha fuente de empleo beneficiando a la población como consecuencia de eso. Pero las subestaciones de ahí, de esos sectores, necesitan crecer para generar más energía y en el momento que terminen esos proyectos inmobiliarios no va a haber esa energía. ¿Y qué es lo que pasa? El privado dice, yo estoy dispuesto a invertir mi parte, pero esto es con unas compañías mixtas en las que tiene que participar el privado y el sector público. El privado dice lo que yo digo y por el otro lado el sector público dice lo que siempre nos han dicho en los últimos años, yo no tengo la plata para hacer eso. Entonces, es el perro del hortelano, ni comes ni dejas comer y bloqueas a tal punto que nos quedamos todos sin luz, el funcionario público y también la ciudadanía. Por lo tanto, esto es lo que esta conversación es muy buena porque tenemos que poner estos insumos sobre la mesa para poder desmitificar leyendas urbanas y decir, el camino es la concesión, el camino es invertir, es permitir la inversión del sector privado en esto de aquí para solucionar lo más pronto posible esta crisis energética. Y además, ojo, Milton, esto no depende del agua, porque eso es lo que nos han vendido, que si llueve, que por Dios, que roguemos, que arrodillémonos. No, esto no depende del agua, esto depende del tipo de generación que se vaya a instalar en el Ecuador. Entonces, un inversionista que ve que se ha concentrado en la cordillera oriental, en lugar de verse desconcentrado, de pronto dice, bueno, a mí me interesa invertir en la cordillera occidental que tiene otro tipo de lluvias en diferentes épocas, o yo me voy a dedicar a la energía renovable de otro tipo en otro lugar del Ecuador y así se van solucionando los inconvenientes. Pero es evidente que las autoridades energéticas de los últimos años han descuidado la generación eléctrica y su mantenimiento. Ahora, ya, esto será para futuro. Este proyecto además abre la posibilidad de la energía solar, eólica, geotérmica, etcétera, que es una fuente alternativa, como bien usted dice, a la generación hidráulica. La Cámara de la Pequeña Industria hace una propuesta de dividir al país en dos sectores para trabajar 4 días en un sector, 4 días del otro, para aprovechar las horas laborables, porque como están establecidos los cortes, no se puede llegar a 8 horas de trabajo en una industria. Es como la administración de la escasez, ¿no? Ya nos están metiendo en esa narrativa. Yo lo que sugeriría es también soluciones de fondo. Es una oportunidad para volver a conversar sobre nuevas modalidades de contrato de trabajo.
Por ejemplo, el contrato a prueba por 180 días, por ejemplo, el contrato a plazo fijo, por ejemplo, el contrato por horas, por ejemplo, el contrato por proyecto, adicionales a las modalidades de contrato de trabajo en este momento, porque lo que se necesita es facilidad para poder trabajar en las pocas horas que tenemos en este momento, pero sí dejar claro que hay muchas soluciones que pueden ser inmediatas para generar más energía a través de inversión privada que puede venir de fuera del país para podernos solucionar pues a corto plazo hasta que se puedan lograr soluciones a largo plazo. Y esto no implica estas ideas faraónicas que nos han vendido de las centrales hidroeléctricas gigantescas que nunca funcionaron al 100%, sino también a través de generación que no necesariamente es tan grande a lo largo y ancho del país para poder empezar a sublir y después pues los inversionistas verán en qué tipo de proyectos se invierten, pero hay que tratar de que algunas cosas se extraen por decreto, otras por vía legislación. Probablemente la Asamblea Nacional apruebe este proyecto de ley, pero lo más probable es que este proyecto de ley, que no tiene pues una contundencia en lo estructural y que además está regulado por otra normativa constitucional, entonces no vaya a funcionar. Pero sí empezar a destrabar todas estas cosas de las que hemos conversado para que puedan solucionarse las cosas a corto plazo. Muchas gracias por habernos acompañado, Juan Carlos Díaz Granados. Él fue director de la Cámara de Comercio de Guayaquil, con este análisis de lo que se tiene que venir en el país obligatoriamente, la apertura del sector privado para que el país pueda ser más eficiente en generación eléctrica. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias, que tengan un gran día.